La capitana Dana Wow siempre había sido alguien capaz de dominar una habitación. Desde el primer día que se puso el uniforme de policía, sabía los desafíos que tendría que enfrentar. Ser tanto una mujer negra como una oficial de policía le había presentado pruebas únicas a lo largo de su carrera, pero las había superado con fortaleza, determinación y gracia. Con los años, había ascendido en las filas, no jugando a la política ni manipulando, sino demostrando su competencia, valor e inteligencia. Ahora, como una capitana respetada, a menudo tenía que recordarse a sí misma lo lejos que había llegado. Sin embargo, hoy no llevaba su uniforme. Era simplemente Dana Waus, una oficial fuera de servicio, intentando disfrutar de una rara noche de normalidad. El crepúsculo se acercaba y el cielo estaba teñido de tonos púrpura y naranja. A Dana le encantaba este momento del día, cuando la ciudad parecía exhalar, pasando del caos del día a la calma de la noche. Había pasado la última hora en un supermercado, una tarea relativamente mundana, pero que valoraba. Era un breve escape de la presión implacable de su trabajo. El suave murmullo del supermercado y el tranquilo intercambio entre clientes y cajeros ofrecían un telón de fondo agradable para los pensamientos que giraban en su mente. Tomó una hogaza de pan de masa madre fresca de una panadería local y la colocó en su canasta, ya pensando en la cena que había planeado para esa noche. Con unos jeans informales y una sudadera gris sencilla, se movía con facilidad por los pasillos, invisible para el mundo. Su placa y su arma estaban guardadas con seguridad en su bolso, ocultas bajo su brazo. Aunque su trabajo nunca la abandonaba del todo, Dana encontraba consuelo en momentos como estos, momentos en los que podía mezclarse con la multitud, siendo solo otra cara en un mar de personas. Después de pagar sus compras, caminó hacia la salida del supermercado, el aire fresco la recibió cuando las puertas automáticas se abrieron. La calle afuera estaba ocupada, pero no excesivamente. Un par de ciclistas pasaron a toda velocidad junto a ella, y un grupo de adolescentes reía en voz alta mientras caminaban, animados en su conversación. Dana sonrió para sí misma, momentáneamente perdida en la simple alegría del mundo a su alrededor. Colgó la bolsa de compras sobre su hombro y comenzó el breve camino de regreso a su apartamento. Su teléfono vibró en su bolsillo, lo sacó y miró la pantalla, un mensaje de su pareja preguntando cuándo estaría en casa. Dana respondió rápidamente, estoy en camino, solo recogiendo las compras. Nos vemos en 10 minutos. Era un día rutinario, nada parecía fuera de lo común. A unas 2 cuadras de distancia, el oficial Greg Mathers estaba sentado en su patrulla, inquieto. El día había sido tranquilo hasta el momento, con solo incidentes menores, una parada de tráfico aquí, una queja por ruido allá. Como un oficial que se enorgullecía de tomar acción, Greg encontraba desconcertante tanta tranquilidad. Había ingresado a la fuerza para marcar la diferencia, para estar en el centro de la acción. Aún estaba en los comienzos de su carrera, pero su confianza en sus habilidades a menudo lo llevaba a actuar por instinto. A veces, esos instintos eran certeros, pero otras veces estaban nublados por suposiciones de las que ni siquiera era completamente consciente. La radio cobró vida, despacho para todas las unidades, tenemos un 10-31 en progreso. Sospechosa de robo, mujer negra, alrededor de 30 años, con jeans oscuros y sudadera gris, vista por última vez en dirección oeste en la quinta con Maple. La voz del despachador era calmada pero urgente. Los ojos de Greg se agudizaron. Se enderezó en su asiento, con la adrenalina corriendo por sus venas. Unidad 34, recibido, respondió rápidamente por la radio. Dirigiéndome hacia la quinta con Maple ahora. Su corazón latía con fuerza y sus manos se apretaron alrededor del volante. Una sospechosa de robo huyendo de la escena, este era exactamente el tipo de situación que había estado esperando. Su mente corría mientras reproducía la llamada del despacho en su cabeza, mujer negra, alrededor de 30 años, jeans oscuros, sudadera gris. Ya podía sentir la emoción de atrapar al sospechoso, de interpretar el papel del héroe en el turno de esta noche.
Hizo un giro brusco en Maple, escaneando las calles en busca de alguien que pudiera coincidir con la descripción. Y entonces la vio. Dana Waus caminaba tranquilamente por la calle, con una bolsa de comestibles en la mano. Su paso era pausado, y estaba ocupada en sus asuntos, completamente ajena al coche patrulla que se acercaba lentamente detrás de ella. Desde la perspectiva de Greg, todo tenía sentido. Coincidía perfectamente con la descripción: una mujer de unos 30 años, negra, con una sudadera gris y jeans oscuros. No lo pensó dos veces. El pulso de Greg se aceleró. Sus instintos le gritaban que actuara rápido. Detuvo el coche a un lado de la calle, sin apartar la vista de la mujer mientras ella seguía caminando, ajena a la tensión que se acumulaba detrás de ella. «Señora, deténgase ahí mismo», dijo Greg en un tono fuerte y autoritario, su voz resonando entre los edificios cercanos. Dana se detuvo en seco, confundida. Las palabras aún no se habían registrado completamente en su mente. Se dio la vuelta lentamente, parpadeando contra las luces brillantes del coche patrulla, que ahora parecían dos reflectores apuntándole directamente. Su primer instinto fue pensar que debía tratarse de un error. Ella no había hecho nada malo, esto tenía que ser un malentendido. Pero la postura del oficial, el tono de su voz, sugerían algo mucho más serio que una simple confusión. «¿Hay algún problema, oficial?», preguntó con calma, aunque con un leve matiz de tensión en su voz. Dana había estado en situaciones como esta antes, no personalmente, pero sí como oficial respondiendo a incidentes. Su experiencia le decía que mantenerse tranquila y controlar su tono de voz y lenguaje corporal era clave para reducir la tensión. Pero Greg no estaba escuchando sus palabras. Su mente ya había tomado una decisión. El pulso le latía con fuerza en los oídos mientras se acercaba, su mano descansando sobre la empuñadura de su pistola enfundada. La descripción enviada por la central resonaba en su cabeza y la escena frente a él coincidía a la perfección. «Manos donde pueda verlas», ladró, su voz cortante, su postura tensa y lista para actuar. Dana frunció el ceño, cada vez más confundida. Había manejado situaciones tensas antes, pero nunca una en la que ella fuera el objeto de sospecha. «Oficial, creo que aquí hay un malentendido», empezó a decir, manteniendo su voz controlada, tratando de comprender lo que estaba ocurriendo. Pero Greg no la escuchaba. Sus ojos estaban fijos en ella, observando cada uno de sus movimientos. Su entrenamiento se activó, esa voz en su cabeza que le decía que debía mantenerse al mando, que debía asumir el peor escenario posible. Había hecho incontables arrestos antes, muchos de ellos en situaciones exactamente como esta. Su agarre sobre la pistola enfundada se tensó mientras repetía su orden. «Dije, manos donde pueda verlas, ahora». El corazón de Dana comenzó a latir más rápido. Podía sentir la tensión emanando de él, podía percibir cómo la situación empezaba a salirse de control. «Soy policía», dijo, con firmeza en la voz. «Soy la capitana Dana Waus, del 4º distrito». Pero Greg ya estaba demasiado lejos. Su percepción estaba nublada por la descripción, por sus propias ideas preconcebidas sobre cómo se veía el peligro. En su mente, esta era una sospechosa intentando mentir para evitar ser arrestada. Era una historia que había escuchado muchas veces antes, personas intentando fingir ser alguien que no eran, diciendo que eran inocentes cuando no lo eran. «Sí, claro», murmuró, apenas procesando sus palabras mientras su mano se dirigía hacia las esposas. «Ya he oído eso antes». Antes de que Dana pudiera reaccionar, Greg ya estaba sobre ella, agarrándole el brazo y girándola con una fuerza que la sobresaltó. Su bolso cayó al suelo, sus comestibles se esparcieron por la acera mientras él le sujetaba las manos bruscamente detrás de la espalda. El frío acero de las esposas se cerró alrededor de sus muñecas, enviando una oleada de conmoción y rabia a través de su cuerpo. «Oficial, esto es un error», protestó, su voz alzándose con frustración mientras forcejeaba contra las esposas. «Mi placa está en mi bolso».
Soy la capitana Dana Wells. Tienen a la persona equivocada. Pero la visión de túnel de Greg ya se había activado. Estaba siguiendo los pasos de lo que creía ser un arresto estándar, cumpliendo con el protocolo en su mente. No tenía tiempo para excusas, ni paciencia para lo que pensaba que eran mentiras. Con un agarre firme en su brazo, la llevó hacia la parte trasera de su patrulla, ignorando las compras esparcidas en la acera, ignorando la creciente ira en su voz. La mente de Dana corría a toda velocidad, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. ¿Cómo podía estar sucediendo esto? ¿Cómo podía uno de sus propios oficiales tratarla de esta manera? Había pasado años trabajando junto a hombres como Greg, construyendo confianza, fomentando la camaradería dentro del departamento, y sin embargo, en ese momento, nada de eso parecía importar. Era solo otra mujer negra esposada, su identidad, su rango, sus años de servicio reducidos a nada. Cuando Greg la empujó hacia el asiento trasero de su patrulla, el mundo a su alrededor pareció detenerse. La gente en la calle había comenzado a notar la escena, algunos sacaron sus teléfonos para grabar lo que ocurría frente a ellos. Para ellos, parecía otro arresto más de una mujer negra por un policía blanco, una escena que se había repetido demasiadas veces en los últimos años, una que siempre provocaba indignación y debate. Dana podía sentir sus miradas sobre ella, podía sentir la humillación ardiendo en su pecho. Esto ya no era solo sobre ella. Se trataba de algo mucho más grande, algo mucho más doloroso y real. Greg cerró la puerta, su mente ya en piloto automático, convencido de que había hecho su trabajo, de que había detenido a un sospechoso, de que se había hecho justicia. Rápidamente informó a la comisaría por radio. Sospechosa bajo custodia, dijo, con una voz calmada y confiada. Llevándola ahora. Mientras se alejaba del bordillo, las sirenas sonaban débilmente en la distancia. Dana estaba sentada en el asiento trasero, con las manos esposadas detrás de ella, mirando por la ventana. Las luces de la ciudad pasaban borrosas mientras sentía como el peso del momento se hundía aún más en sus huesos. Esto era más que un simple error. Era una acusación contra todo por lo que había luchado, todo en lo que había creído. El sistema le había fallado, como les había fallado a tantos otros antes que a ella. Y lo que sucedería a continuación lo cambiaría todo. Dana Wells estaba sentada en la estrecha celda de detención, el frío acero del banco bajo ella solo aumentaba su sensación de incredulidad. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había terminado en una situación así, siendo ella capitana del mismo departamento de policía al que había dedicado su vida? El zumbido tenue de las luces fluorescentes sonaba sobre su cabeza, su resplandor duro hacía que la habitación se sintiera aún más estéril e inhóspita. Las paredes, cubiertas de bloques de cemento grises y apagados, parecían cerrarse sobre ella, reflejando las emociones que giraban dentro de su mente. Sus manos, que habían estado esposadas hasta hacía solo unos momentos, ahora descansaban en su regazo, sus muñecas todavía doloridas por la presión de las esposas. Las masajeaba distraídamente, aunque sus pensamientos estaban lejos de su incomodidad física. Su mente reproducía una y otra vez la escena en la calle, como un disco rayado que se negaba a detenerse. El momento en que el oficial Greg Mathers la había detenido, la forma en que había ignorado sus palabras, su identidad, como había hecho caso omiso de la verdad que tenía frente a sus ojos. La capitana Dana Wells, una mujer que había dedicado más de una década de su vida a las fuerzas del orden, estaba sentada en estado de incredulidad. Había trabajado incansablemente para traer justicia y equidad al departamento, ascendiendo en los rangos a pesar de todos los obstáculos que se le presentaron. Ahora, después de todo eso, estaba humillada, su autoridad arrebatada por el mismo sistema al que había jurado proteger y mejorar. La sala de detención estaba casi vacía, salvo por algunos oficiales que pasaban de vez en cuando, con la mirada fija en ella, mostrando confusión y quizás un atisbo de lástima. Nadie le dirigió la palabra directamente. Había una tensión incómoda en el aire, una sensación de que algo profundamente incorrecto había sucedido,
pero nadie sabía exactamente cómo abordarlo. El pulso de Dana seguía acelerado, aunque se obligaba a mantener la calma. No podía permitirse perder la compostura, no ahora. La rabia que hervía bajo su exterior tranquilo era como una tormenta esperando estallar, pero la reprimía con cada respiración. Este no era el momento para explotar. Necesitaba pensar, averiguar qué hacer a continuación. Siempre había sido quien mantenía el control, quien mantenía la cabeza fría frente al caos, y no podía permitirse ser menos que eso ahora, incluso si su dignidad había sido pisoteada tan cruelmente. La puerta de la sala de admisión de la comisaría se abrió con un chirrido repentino y la sargento María López entró con una expresión que era una mezcla de preocupación e incredulidad. Dana observó cómo López escaneaba la habitación, con los ojos ensanchándose ligeramente al verla tras las rejas. Por un momento, López vaciló, con la mano suspendida sobre la manija de la puerta, como si necesitara prepararse antes de enfrentar la realidad de lo que había sucedido. Capitana Waus, dijo López suavemente, casi con vacilación. ¿Qué está pasando aquí? Dana se puso de pie, sacudiendo el frente de su sudadera más por hábito que por necesidad. Dímelo tú, sargento, respondió con frialdad, aunque el filo en su voz era innegable. Uno de tus oficiales acaba de arrestarme. El oficial Mases, al parecer. Según él, encajo con la descripción de una sospechosa de robo. El rostro de López palideció. Rápidamente buscó las llaves en su cinturón, desbloqueando la puerta de la celda y entrando. Yo no tenía idea. Esto tiene que ser un error. Lo es, dijo Dana, con voz firme pero contenida. Pero esto es más que un simple error, María. Es un fracaso. Un fracaso de juicio. Un fracaso de entrenamiento. Y ahora mismo, esto está haciendo que este departamento parezca un completo chiste. López mordió su labio, con la mirada dirigiéndose hacia la puerta como si esperara que alguien más entrara y mágicamente arreglara la situación. Lo siento mucho, capitana. Déjeme sacarla de aquí y me encargaré de esto de inmediato. Dana no discutió. Salió de la celda con la espalda recta y el rostro compuesto en una máscara de calma. Mientras caminaban por el pasillo hacia su oficina, la mente de Dana seguía girando. La comisaría estaba más silenciosa de lo habitual. Los oficiales en sus escritorios parecían percibir que algo andaba mal, pero nadie dijo nada mientras pasaban. Llegaron a la oficina de Dana y López cerró rápidamente la puerta detrás de ellas, con el rostro todavía enrojecido de vergüenza e incomodidad. Capitana, le juro que no sabíamos que era usted. El oficial Mases. Ni siquiera creo que lo sepa aún. Está escribiendo el informe ahora mismo. Dana levantó una ceja, con la mirada afilada. ¿Todavía no lo sabe? ¿Después de todo este tiempo? López tragó saliva con fuerza. Yo. No creo que la haya reconocido, capitana. Pensó que estaba siguiendo el protocolo. Había una descripción, una sospechosa, y actuó. Solo después de que la trajeron fue que alguien se dio cuenta, se dio cuenta de quién era usted. Dana se sentó detrás de su escritorio, con las manos descansando sobre la superficie. Resistió el impulso de golpearla con el puño. Ni siquiera se molestó en escuchar cuando le dije quién era, dijo Dana, con la voz más fría ahora. Ese es el problema, María. No se trata solo de un caso de identidad equivocada. Se trata del hecho de que me miró y vio a una criminal. Vio a una mujer negra con sudadera y vaqueros y decidió que eso era suficiente. López hizo una mueca, consciente de la verdad en esas palabras. Me aseguraré de que el oficial Mases esté al tanto del error, capitana. Lo haré venir aquí para disculparse de inmediato. Dana entrecerró los ojos. Esto no se trata de una disculpa, sargenta. Se trata de un problema sistémico. Se trata de prejuicios, de discriminación, cosas que hemos intentado erradicar durante años. Y, sin embargo, aquí estamos.
López asintió, luciendo avergonzada. Entiendo, capitana. Iniciaré el proceso de revisión interna. Esto será investigado a fondo. Dana suspiró y se recostó en su silla. El cansancio que había estado conteniendo finalmente comenzó a invadirla. Bien. Pero esto no termina con una simple investigación, María. Esto tiene que ser un llamado de atención para todo el departamento. Lo que me pasó a mí es solo un ejemplo de un problema mucho más grande. Mientras López asentía, con una expresión seria, la puerta de la oficina de Dana se abrió de golpe y entró el oficial Greg Mathers. Su rostro estaba pálido, sus ojos abiertos con confusión y horror. Finalmente, le habían informado. Capitana Wallace, balbuceó, con la voz ligeramente temblorosa. Yo no sabía. Le juro que no me di cuenta de que era usted. Dana giró su silla para enfrentarlo por completo, su expresión inmutable por un momento. No dijo nada, dejando que el peso de la situación cayera sobre él. Podía ver el miedo y la culpa reflejados en su rostro, y aunque una parte de ella quería perdonarlo fácilmente, atribuyendo esto a un simple error, sabía que eso no sería lo correcto. Oficial Mases, comenzó, con una voz calmada pero firme, me arrestó sin siquiera molestarse en verificar mi identificación. Le dije varias veces quién era, y me ignoró. Asumió que porque coincidía con una descripción vaga, yo era culpable. Los ojos de Greg mostraron pánico. Capitana, solo estaba siguiendo la descripción de la central. Encajaba perfectamente, y pensé que estaba haciendo lo correcto. La mandíbula de Dana se tensó. ¿Lo correcto? Exhaló lentamente, manteniendo su voz controlada. Lo correcto habría sido tomarse un momento para escucharme. Lo correcto habría sido pedir una identificación antes de ponerle las esposas a alguien. Pero en su lugar, vio lo que quería ver. La boca de Greg se abría y cerraba como si estuviera luchando por encontrar las palabras adecuadas, pero ninguna salía. Su rostro se sonrojó de vergüenza, sus manos temblaban nerviosas a los lados. Lo siento, capitana. De verdad lo siento. Nunca quise faltarle el respeto. No quise que nada de esto sucediera. Estoy segura de que no lo quiso, dijo Dana, con la voz suavizándose solo un poco. Pero lo que quiso no borra lo que hizo. Esto no se trata solo de mí, oficial Mases. Se trata de cómo nosotros, como policías, interactuamos con las personas que se supone debemos proteger. Si no pudo escucharme a mí, su capitana, cuando le dije quién era, ¿qué dice eso sobre cómo trata a los civiles con los que nos encontramos cada día? Greg parpadeó, y su expresión pasó lentamente de defensiva a reflexiva. El peso de las palabras de Dana estaba calando, y comenzaba a comprender plenamente la magnitud de su error. Había estado tan seguro, tan convencido de que actuaba correctamente en el momento, pero ahora, enfrentado con la realidad de lo que había hecho, se daba cuenta de lo equivocado que había estado. Dana no lo dejó ir tan fácilmente. No vio a una persona, Greg. Vio una amenaza y reaccionó basándose en esa suposición sin detenerse a cuestionarla. Eso es un problema. Y no es solo su problema. Es un problema en todo este departamento y, francamente, en toda la fuerza policial. Greg se quedó allí en silencio, con la mirada baja. No tenía palabras para defenderse, nada que decir que pudiera cambiar lo que había ocurrido. López, percibiendo la gravedad del momento, dio un paso adelante. Capitana, me aseguraré de que el oficial Mases se someta a una revisión completa y recomendaré más capacitación para todos nuestros oficiales sobre prejuicios raciales y procedimientos adecuados. Dana asintió, aunque su mente ya estaba pensando en las implicaciones más amplias de lo sucedido. Bien, pero no se trata solo de capacitación. Necesitamos empezar a responsabilizar a las personas por estos errores y necesitamos hacer más que solo decir que queremos reformar. De lo contrario, seguiremos encontrándonos en la misma situación una y otra vez. Greg asintió lentamente, con el rostro todavía pálido,
como si apenas empezara a comprender todo lo que Dana había estado diciendo. Dana se inclinó hacia adelante, clavando su mirada en la de él. Oficial Maces, espero más de ti. Espero más de todos nosotros, ¿lo entiendes? Greg tragó saliva y asintió, su voz apenas un susurro. Sí, capitana, lo entiendo. Con eso, Dana lo despidió con un gesto de la mano y Greg salió en silencio de la oficina, visiblemente afectado. La sargento López se quedó, su postura tensa. Capitana, lamento mucho que esto haya sucedido. Lo arreglaremos, lo prometo. Dana asintió, aunque el peso en su corazón seguía presente. Asegúrate de que lo hagamos, María. Asegúrate de que lo hagamos. La noticia se extendió por la comisaría como un incendio, más rápido de lo que nadie podía haber anticipado. Para cuando Dana Wow salió de su oficina, los murmullos ya habían comenzado. Los oficiales que estaban archivando informes, ocupándose de papeleo o charlando casualmente entre ellos, de repente levantaron la cabeza. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase y miradas curiosas siguieron a Dana mientras se movía por los pasillos. La atmósfera había cambiado, y todos lo sabían. El incidente del arresto ya era el tema de conversación del departamento. Dana podía sentir el peso de esas miradas, pero las ignoró. Había estado en el centro de atención antes, pero no de esta manera. Esta no era la clase de atención que venía con ganar condecoraciones o resolver un caso de alto perfil. No, esto era otra cosa, algo insidioso. Era una mezcla incómoda de incredulidad, lástima y chismes. La miraban como si fuera a la vez una víctima y una anomalía. El hecho de que alguien tan respetado y de alto rango como la capitana Dana Waus hubiera sido arrestada por error por uno de sus propios oficiales no solo era impactante, era un escándalo y no desaparecería pronto. Caminó con determinación, la cabeza en alto, aunque la humillación todavía hervía bajo la superficie. El incidente de la celda no era solo una vergüenza personal, era una pública, y Dana sabía que tendría consecuencias mucho más allá de las paredes de la comisaría. Ya podía escuchar los murmullos. ¿Te enteraste? El oficial Maces arrestó a la capitana Waus por error. ¿Qué? ¿La capitana Waus? ¿En serio? ¿Cómo puede pasar algo así, hombre? Está perdido. Esto va a explotar. ¿Crees que lo despedirán? Dana dejó de escuchar los comentarios, centrando su atención en el panorama más amplio. Siempre se había enorgullecido de mantener sus emociones bajo control, pero el peso de la situación estaba aplastándola. El departamento al que había dedicado su vida estaba en una encrucijada, y no podía permitirse que sus sentimientos personales nublaran su juicio. Lo que le había sucedido era un síntoma de algo mucho más profundo, un problema sistémico que recorría las venas no solo de su departamento, sino de las fuerzas del orden en general. Al salir de la comisaría, el aire fresco de la tarde golpeó el rostro de Dana como una bofetada, sacándola de sus pensamientos. El suave murmullo del tráfico distante contrastaba extrañamente con la quietud que parecía envolverla. Por un momento, se permitió detenerse en los escalones del edificio, sus ojos recorriendo la calle. Siempre había considerado la comisaría como su segundo hogar, un lugar donde podía marcar la diferencia, donde tenía el poder real de mejorar las cosas. Pero después de lo sucedido, la comisaría se sentía extraña, como si ya no perteneciera realmente allí. Su teléfono vibró en su bolsillo, devolviéndola a la realidad. Lo sacó, deslizando instintivamente el pulgar por la pantalla. Apareció una notificación, un mensaje de su compañero preguntando si estaba bien. Dana no había tenido la oportunidad de explicar completamente lo que había pasado, y no estaba segura de estar lista para hacerlo. ¿Cómo podría poner en palabras la pura indignidad de ser arrestada por uno de los suyos, de que su autoridad fuera despojada en un instante? Dudó un momento antes de escribir una respuesta simple y evasiva: estoy bien. Llegaré pronto a casa. Día largo. Al guardar el teléfono en su bolsillo, Dana notó movimiento en la calle.
Un pequeño grupo de personas se había reunido en la esquina, sus rostros iluminados por el resplandor de sus teléfonos. Varios de ellos sostenían sus dispositivos en alto, grabando algo o a alguien. Le tomó un momento darse cuenta de lo que estaba sucediendo. El grupo estaba enfocado en la comisaría y más específicamente, en ella. La estaban grabando, tomando fotos, sin duda ya al tanto de la historia que había estado circulando en línea. Su arresto, capturado en cámara por un transeúnte, ya se había vuelto viral. El pensamiento le provocó una nueva oleada de frustración. Ni siquiera había tenido tiempo de procesar las implicaciones completas de lo que había sucedido, y ya estaba fuera de su control. El video, sin duda tembloroso e incompleto, sería la primera impresión que el público tendría del incidente. La narrativa sería moldeada por los ángulos y los comentarios de personas que no conocían la historia completa, que no la conocían a ella. Dana podía imaginar los titulares: capitana de policía afroamericana arrestada injustamente por oficial blanco. Era una historia sensacional que alimentaba una narrativa más amplia y profundamente arraigada de sesgo racial en la policía. Por mucho que lo odiara, Dana sabía que esto ahora era más grande que ella. Su mente corría, pensando en cómo manejaría esto el departamento. El jefe ya la había llamado antes, dejándole un mensaje de voz que era en partes iguales disculpatorio y alarmado: nos encargaremos de esto, Dana. No podemos dejar que esto se salga de control. No hagamos un gran escándalo. Necesitamos estar unidos en esto. Pero Dana no estaba segura de estar de acuerdo. Dejar pasar esto, barrerlo bajo la alfombra, no iba a resolver nada. Si no hablaba, si no exigía responsabilidad, ¿qué mensaje enviaría al resto del departamento? ¿A la comunidad a la que servía? La imagen de ella siendo esposada en la calle ahora era pública, un símbolo de las mismas cosas contra las que había estado luchando toda su carrera: sesgo inconsciente, perfilamiento racial y las fallas sistémicas dentro de la policía. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una vibración repentina en su bolsillo. Otro mensaje, esta vez de la Oficina de Relaciones Públicas del departamento. Era breve y directo: necesitamos hablar sobre la prensa. Llámame lo antes posible. Dana apretó la mandíbula, su frustración aumentando. La prensa, por supuesto, hacia allí se dirigía esto. El departamento querría controlar la narrativa, darle un giro que minimizara el daño. Ya podía verlo: declaraciones vagas sobre errores y malentendidos desafortunados. El tipo de lenguaje que suavizaba las asperezas sin abordar la raíz del problema. Dana suspiró profundamente, su aliento visible en el aire frío. No habría una salida fácil de esto, ninguna solución simple. Las protestas vendrían después, estaba segura de ello. El video de su arresto alimentaría la indignación, no solo de aquellos que ya desconfiaban de la policía, sino también de personas que alguna vez creyeron en el sistema, personas que la habían visto como un símbolo de progreso. Dana sabía que representaba algo más grande para mucha gente. Su ascenso en las filas se había considerado una victoria, una señal de que las cosas estaban cambiando, de que la policía podía evolucionar hacia algo mejor. Pero ahora este incidente amenazaba con desmoronar todo eso. Mientras descendía los escalones, vio a los reporteros. Estaban reunidos al borde de la acera, justo más allá de las barricadas que se habían montado apresuradamente para mantener al público a raya. Las cámaras hacían clic y los flashes iluminaban, mientras que los micrófonos se extendían hacia Dana mientras se acercaba. Las preguntas se gritaban en rápida sucesión. Capitana Walls, ¿tiene algún comentario sobre su arresto indebido? ¿Cree que esto fue motivado por cuestiones raciales? ¿Qué dice este incidente sobre el estado del departamento? Dana se detuvo en seco, su cuerpo tenso mientras consideraba su próximo movimiento. No había esperado que la prensa descendiera sobre ella tan rápidamente, pero debería haberlo sabido. Estaban hambrientos de una historia, y esta era jugosa. Podía ver los titulares formándose ya en sus mentes, los clics y las vistas que generarían. Era tentador darles lo que querían:
pararse frente a las cámaras y revelar la verdad sobre lo que había ocurrido. Pero también sabía que una sola palabra fuera de lugar podría inflamar aún más la situación. Sintió un toque en su hombro y se giró para ver a la sargento López apresurándose hacia ella, con una expresión tensa. «Capitana, tenemos que llevarla adentro. Esto está explotando rápido». Dana asintió con rigidez, sus ojos aún fijos en las cámaras y reporteros, pero permitió que López la guiara de regreso al interior de la comisaría. La prensa, imperturbable, continuó gritando preguntas a su figura que se alejaba, el sonido de sus voces desvaneciéndose solo cuando las puertas se cerraron tras ella. Una vez dentro, López se giró para mirar a Dana, sus manos inquietas y nerviosas. «El jefe está en una reunión con el alcalde. Están tratando de resolver cómo manejar esto y, ya hay una protesta comenzando afuera». «Por supuesto que sí», dijo Dana, frotándose las sienes mientras la tensión seguía acumulándose. Esto siempre iba a suceder. María López dudó, luego asintió. «Están preocupados. Los de arriba, quiero decir. Tienen miedo de que esto pueda convertirse en un escándalo de grandes proporciones. Se habla de emitir un comunicado pronto, pero quieren tu opinión primero». Dana sintió un oleaje de ira subir en su pecho. ¿Mi opinión? ¿Ahora? ¿Quieren mi opinión después de que ya he sido humillada frente a todo el departamento? ¿Después de que me han convertido en un ejemplo de todo lo que está mal en este lugar? López se movió incómoda, claramente insegura de cómo responder. «Capitana, solo están tratando de evitar que las cosas se descontrolen». Los ojos de Dana se entrecerraron. Tal vez las cosas necesiten descontrolarse. Tal vez esa sea la única forma en que algo vaya a cambiar. Por un momento, las dos mujeres permanecieron en un tenso silencio, el peso de la situación colgando entre ellas. Finalmente, López habló nuevamente, esta vez con voz más baja. «Mira, Dana, lo entiendo. Lo que te pasó está mal. Pero el jefe está tratando de evitar que esto se convierta en algo que no podamos manejar. Quiere mantener la paz». Dana soltó un resoplido. «Paz. No hay paz que mantener. Este departamento ha estado caminando sobre un barril de pólvora durante años, y todos lo sabemos. No estoy interesada en mantener la paz, María», dijo Dana, con voz firme y resuelta. «Estoy interesada en resolver el problema». López tragó saliva, su mirada se desvió hacia la puerta como si esperara que alguien más interviniera para hacerse cargo de la conversación. «Entonces, ¿qué quieres hacer?», preguntó con vacilación. Dana no dudó. «Quiero rendición de cuentas. Quiero una admisión pública de lo que salió mal y quiero que el oficial Maces y cualquier otra persona involucrada enfrente las consecuencias. Consecuencias reales, no solo una palmada en la muñeca». López asintió lentamente, aunque la preocupación en sus ojos permanecía. «Se lo transmitiré al jefe, pero sabes que esto no será fácil, ¿verdad? Hay personas en niveles más altos que no querrán que esto se convierta en un problema mayor del que ya es». Dana enderezó su postura, su voz firme. «Ya es un gran problema, María, y no va a desaparecer». Con eso, se dio la vuelta y caminó por el pasillo, dejando a López parada allí, sin saber qué hacer a continuación. Dana sabía que lo que venía sería difícil, que habría resistencia desde todos los frentes, pero estaba lista. Había luchado demasiado y por tanto tiempo como para permitir que esto se escondiera bajo la alfombra. Si el departamento no quería enfrentar la verdad, ella los obligaría, sin importar el costo. Mientras tanto, Rag Mathers estaba sentado en el vestuario, con la espalda apoyada contra el frío metal de los casilleros y la cabeza enterrada entre sus manos. El ruido de sus compañeros oficiales moviéndose por la comisaría llenando reportes, contestando teléfonos, respondiendo a despachos se sentía distante, amortiguado, como un zumbido lejano que apenas registraba en su mente. Sin embargo, el silencio en su cabeza era ensordecedor. Había reproducido el momento una y otra vez,
tratando de entender cómo las cosas habían salido tan mal. Estaba tan seguro en esos cruciales minutos en la calle. Su entrenamiento había entrado en acción y cada instinto que había afinado a lo largo de los años le decía que estaba tomando la decisión correcta. El sospechoso encajaba perfectamente con la descripción: mujer negra, sudadera gris, jeans oscuros. Eso era todo lo que necesitaba. Su mente ni siquiera consideró la posibilidad de que la mujer frente a él pudiera ser otra persona, y mucho menos su capitana. ¿Cómo pudo no darse cuenta? ¿Cómo pudo fallar tan espectacularmente? La realización lo golpeaba con más fuerza cada vez que lo pensaba. Había arrestado a su propia capitana, alguien que tenía un rango superior al suyo, con muchos más años de experiencia que él. Alguien cuyo liderazgo era muy respetado en el departamento. Y no a cualquier oficial Dana Waus. Una capitana conocida por su justicia, su competencia y su determinación de reformar el departamento de policía desde adentro. Greg levantó ligeramente la cabeza y miró sus manos. Estaban temblando, ya fuera por la adrenalina o los nervios, no estaba seguro, pero no podía detenerlas. Se sentía enfermo, como si hubiera un peso presionando sobre su pecho, dificultándole respirar. El vestuario, normalmente un lugar donde los oficiales bromeaban y se relajaban después de un turno, ahora se sentía sofocante, como si el aire mismo estuviera en su contra. La puerta del vestuario se abrió de golpe y Greg se tensó instintivamente, sus ojos se dirigieron hacia la entrada. La sargento López entró, con una expresión sombría en el rostro. Greg la había visto así antes, seria, enfocada, la clase de expresión que normalmente precede a malas noticias. Mases, dijo López, con voz baja y tensa. Necesitamos hablar. Greg tragó saliva y se puso de pie, sintiendo las piernas débiles bajo él. No estaba seguro de estar listo para la conversación que estaba por venir, pero no tenía otra opción. López hizo un gesto para que la siguiera, y él lo hizo en silencio, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Caminaron por el pasillo pasando por la sala principal, donde los oficiales estaban ocupados con papeleo y atendiendo llamadas. Algunos de ellos miraron a Greg mientras pasaba, pero nadie dijo nada. El silencio se sentía peor que cualquier palabra que pudieran haberle lanzado. Greg sabía que todo el precinto había escuchado. Para ese momento, todos sabían lo que había sucedido. Su error se había convertido en la historia más comentada del día. López lo condujo a una pequeña sala de conferencias y cerró la puerta detrás de ellos. La sala estaba escasamente amueblada, solo una mesa y unas pocas sillas, pero la atmósfera se sentía pesada, como si las paredes mismas estuvieran cerrándose. Greg se sentó a la mesa, con las manos descansando sobre sus rodillas, mientras su mente corría con 1000 pensamientos. López permaneció de pie, con los brazos cruzados y su mirada fija en él. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. La tensión en la sala era densa, y Greg podía sentir su peso aplastándolo, haciendo que el silencio fuera casi insoportable. Finalmente, López habló, con una voz tranquila pero con un inconfundible tono de frustración. ¿Tienes idea de lo mal que se ve esto?, preguntó, mientras sus ojos se entrecerraban levemente. La garganta de Greg se sentía seca y luchó por encontrar su voz. Yo, lo sé, sargento. No quise que esto pasara. López dejó escapar un suspiro agudo, dejando caer las manos a sus costados. Que no quisieras que pasara no cambia el hecho de que ocurrió. Arrestaste a la capitana Waus, una de los nuestros. Una capitana, Greg. ¿Entiendes la gravedad de eso? Greg asintió, aunque el gesto se sintió vacío. Pensé que estaba siguiendo el protocolo. La descripción coincidía. Pensé que era la sospechosa correcta. ¿La descripción coincidía? La voz de López se elevó ligeramente, incrédula. ¿Eso es todo lo que hace falta? ¿Una descripción vaga y de inmediato asumes que es culpable? Ni siquiera te detuviste a verificar su identificación, ¿verdad? El rostro de Greg se sonrojó de vergüenza.
No, yo no lo hice. Pensé que estaba tratando de, no sé, de hablar para evitarlo. He visto a gente hacerlo antes. López lo miró fijamente, con una expresión severa. ¿Hablar para evitarlo? Ella te dijo que era la capitana Walsh. No la escuchaste. Ni siquiera consideraste la posibilidad de que estuviera diciendo la verdad. Greg bajó la mirada hacia la mesa, incapaz de encontrar sus ojos. Su mente giraba, llena de arrepentimiento, pero no sabía cómo arreglar lo que había roto. No había forma de retroceder, de deshacer el arresto, de borrar la humillación que había causado. López sacó una silla y se sentó frente a él, inclinándose ligeramente hacia adelante. Greg, esto no se trata solo de que cometiste un error. Esto se trata del hecho de que viste a una mujer negra con un suéter y de inmediato pensaste que era culpable. No lo cuestionaste. No dudaste. Actuaste por instinto y tus instintos estaban equivocados. Greg se estremeció ante sus palabras. Siempre se había enorgullecido de ser un buen policía, alguien que seguía las reglas, alguien que hacía lo correcto. Pero ahora se veía obligado a enfrentar el hecho de que sus instintos su juicio habían sido moldeados por algo mucho más oscuro, algo que no quería admitir. No quise hacerlo, comenzó, pero López lo interrumpió. Ya sé que no quisiste hacerlo, Greg. Pero ese es el problema. No se trata de tus intenciones. Se trata del impacto de tus acciones. Y el impacto aquí es enorme. La capitana Walsh es una de las oficiales más respetadas de este departamento y la trataste como a una criminal. ¿Tienes idea del tipo de mensaje que eso envía? Greg negó con la cabeza, el peso de sus palabras asentándose pesadamente sobre sus hombros. No lo pensé, murmuró, dejando la frase inconclusa. No, no lo hiciste, dijo López con dureza. Y ahora, todos tendremos que lidiar con las consecuencias. Las palabras dolieron, pero Greg sabía que ella tenía razón. Esto ya no se trataba solo de él. Sus acciones habían afectado a todo el departamento y las repercusiones apenas estaban comenzando. López suspiró, recostándose en su silla. El video del arresto ya está por todas las redes sociales. Se ha hecho viral. Hay protestas formándose fuera de la comisaría ahora mismo. La gente está enojada, y tienen todo el derecho de estarlo. Esto no es solo una pesadilla de relaciones públicas, Greg, es una crisis. El corazón de Greg se hundió aún más. Sabía que el video saldría a la luz eventualmente. Había personas en la calle grabando el arresto, pero no se había dado cuenta de lo rápido que se difundiría. La idea de millones de personas viendo las imágenes, observando su error en tiempo real, le revolvía el estómago. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó, con la voz apenas audible. López lo miró durante un largo momento antes de responder. El jefe está en una reunión con el alcalde. Están tratando de decidir cómo manejar esto, pero no pinta bien. Se habla de que podría ser suspendido, tal vez incluso despedido. Greg sintió que la sangre se le escapaba del rostro. ¿Despedido? Ni siquiera había considerado esa posibilidad hasta ahora, pero tenía sentido. Este no era el tipo de error del que se podía recuperar fácilmente. Había arrestado a un capitán, a su propio capitán, y ahora todo el departamento estaba en modo de control de daños. López lo observó, su expresión se suavizó ligeramente. Mira, Greg, sé que no pretendías que pasara nada de esto, pero esto es más grande que tú ahora. El departamento tendrá que hacer una declaración, y necesitan demostrar que están tomando esto en serio. Eso significa que habrá consecuencias, te guste o no. Greg asintió lentamente, aunque su mente seguía tambaleándose ante la posibilidad de perder su trabajo. Había trabajado muy duro para llegar hasta aquí, había puesto horas, esfuerzo, entrenamiento. Y ahora, por un momento de mal juicio, todo podía terminar. Entiendo, dijo en voz baja, aunque las palabras sonaban vacías. López se levantó, su silla chirriando contra el suelo.
Por lo que vale, Greg, no creo que seas un mal policía. Pero necesitas empezar a pensar con más cuidado en cómo haces tu trabajo. Hay mucho más en juego aquí que solo atrapar sospechosos. Tienes que pensar en cómo tus acciones afectan a las personas, cómo reflejan al departamento. Si no puedes hacer eso, tal vez este no sea el lugar adecuado para ti. Sus palabras flotaron en el aire, y Greg las sintió atravesarlo como un cuchillo. Nunca había pensado en sí mismo como algo menos que un buen policía, alguien dedicado al trabajo. Pero ahora, por primera vez, se vio obligado a confrontar la posibilidad de que tal vez no era tan bueno como pensaba. Tal vez sus instintos no eran tan confiables como creía. Tal vez tenía mucho más que aprender. Lopez salió de la sala, dejando a Greg solo con sus pensamientos. Permaneció allí en silencio, mirando la mesa frente a él. Su mente era un torbellino de emociones, culpa, vergüenza, miedo, confusión. El peso de lo sucedido lo aplastaba, y no estaba seguro de si alguna vez sería capaz de librarse de ello. Con el paso de los minutos, Greg pensó en lo que López había dicho, en las protestas afuera, en el video que ahora circulaba en línea. Sus acciones habían causado una tormenta, una que no sería fácil de extinguir. Podía sentir su futuro escabulléndose entre sus dedos, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Se levantó lentamente, con las piernas temblorosas debajo de él, y salió de la sala de conferencias. Mientras caminaba por el pasillo, los sonidos y vistas familiares de la comisaría le parecían extraños, distantes, como si estuviera caminando por la vida de otra persona. Pasó junto a varios oficiales, cuyos ojos se dirigían hacia él con una mezcla de simpatía y juicio, pero nadie dijo nada. Greg salió afuera, sintiendo el aire fresco de la tarde. El sonido de las protestas era más fuerte ahora, con voces alzadas en ira y carteles ondeando en el aire. Se quedó de pie en los escalones de la comisaría, observando cómo la multitud se congregaba y sus cánticos resonaban en la calle. Justicia para la capitana Walsh. No más brutalidad policial. Háganlos responsables. El corazón de Greg latía con fuerza en su pecho. Nunca había estado en este lado de la ecuación antes. Siempre había sido el quien estaba dentro de la comisaría, quien llevaba la placa, quien la gente buscaba para protección. Pero ahora se sentía como el enemigo. No estaba seguro de qué pasaría después. Su carrera, su reputación, su futuro, todos se sentían inciertos ahora, como si se le escaparan de las manos. Y en ese momento, parado en los escalones de la comisaría, Greg Mathers finalmente entendió cuán profundo era el problema. Dana Walsh estaba sentada en su oficina, con la puerta cerrada al ruido del ajetreado ambiente de la comisaría afuera. La luz tenue de su lámpara de escritorio proyectaba largas sombras en las paredes, dándole a la pequeña habitación un ambiente tranquilo, casi inquietante. Había estado sentada en su escritorio durante lo que parecían horas, aunque no había hecho ningún trabajo. Un informe en blanco estaba frente a ella, con el cursor en la pantalla de su computadora parpadeando, esperando que escribiera algo. Pero no podía concentrarse. Su mente seguía regresando a los eventos de las últimas 24 horas. La adrenalina del arresto había desaparecido, dejando tras de sí una especie de agotamiento emocional que Dana rara vez se permitía sentir. Su cuerpo dolía por la tensión que había mantenido desde que el oficial Greg Mathers la esposó en esa esquina. La humillación que había reprimido antes ahora persistía, amarga y pesada. Por más que repasara la escena en su mente, no podía deshacerse de la sensación de traición. Dana había pasado toda su carrera luchando por el respeto y la confianza de sus compañeros. Como mujer negra en las fuerzas del orden, siempre había sabido que tenía que ser el doble de buena, el doble de dura, solo para ser vista como igual a sus colegas. Había ascendido desde patrulla a detective, de detective a sargento, y finalmente había llegado a ser capitana. Y sin embargo, a pesar de todos sus logros, a pesar de todo lo que había hecho por el departamento, uno de sus propios oficiales la había arrestado, sin escucharla, sin reconocerla, sin siquiera cuestionar sus propias suposiciones.
Apretó la mandíbula y se recostó en su silla, mirando al techo. La comisaría siempre había sido un segundo hogar para ella. Había puesto todo su corazón y alma en este lugar, en la idea de que podía marcar la diferencia desde dentro. Había visto los problemas sistémicos, los prejuicios, el trato injusto, especialmente contra las personas de color, y había tratado de cambiar las cosas. Había impulsado entrenamientos de diversidad, implementado políticas para abordar el perfil racial y abogado por la policía comunitaria, esfuerzos para reconstruir la confianza entre la policía y los vecindarios que servían. Y aún así, después de todo eso, terminó en la parte trasera de un coche patrulla, esposada como una delincuente. Su teléfono vibró en el escritorio, sacándola de sus pensamientos. Miró la pantalla. Un mensaje de su pareja, Emma, decía, ¿cómo estás? Todos están hablando de esto en la estación. Llámame si necesitas hablar. Dana suspiró. Emma trabajaba como bombera en una estación al otro lado de la ciudad y aunque sus profesiones eran similares, las culturas de sus respectivos departamentos no podían ser más diferentes. Mientras Dana tenía que navegar por la política, los prejuicios y las reglas no escritas de una fuerza policial históricamente dominada por hombres y predominantemente blanca, la estación de Emma se sentía más como una familia. La estación de bomberos donde trabajaba Emma era un lugar muy unido y solidario, algo que Dana a veces envidiaba, aunque nunca lo admitiría en voz alta. Quería responder al mensaje de Emma, tranquilizarla diciéndole que estaba bien, que todo se resolvería pronto. Pero la verdad era que Dana no estaba segura de estar bien. No sabía si esto era algo que podía simplemente ignorar, algo que podía dejar atrás y seguir adelante. Un golpe en la puerta rompió el silencio. Adelante, llamó Dana, sentándose más erguida en su silla y tratando de reprimir sus emociones tanto como podía. La puerta se abrió, y el jefe Henry Marshall entró. Era un hombre imponente, alto y de hombros anchos, con el cabello que alguna vez fue negro ahora salpicado de canas. Su uniforme, como siempre, estaba impecable, y las estrellas doradas en su cuello brillaban bajo las luces fluorescentes. Dana siempre lo había respetado, a pesar de sus ocasionales desacuerdos sobre políticas. Era de la vieja escuela en muchos aspectos, pero la había apoyado cuando impulsó reformas, y ella lo valoraba por eso. Pero hoy, había algo diferente en su expresión, algo más pesado, más reservado. Dana, dijo con voz grave y sombría, necesitamos hablar. Dana le hizo un gesto para que se sentara en la silla frente a su escritorio, y el jefe cerró la puerta antes de tomar asiento. Por un momento, ninguno habló, y el aire entre ellos estaba cargado de tensión no expresada. Dana podía intuir que esta conversación no sería fácil. Estoy seguro de que sabes por qué estoy aquí, dijo finalmente Marshall, encontrando su mirada. Dana asintió lentamente. Me lo imaginé. El jefe se inclinó un poco hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Mira, Dana, sabes que te respeto mucho. He visto cómo ascendiste en las filas y cómo has tenido un impacto positivo en este departamento. Pero lo que pasó ayer, bueno, ha causado muchos problemas. El estómago de Dana se tensó, pero mantuvo el rostro neutral. Lo sé. Las protestas siguen afuera. Marshall exhaló, frotándose la nuca. Sí, y no están disminuyendo. La prensa está encima de esto, y el alcalde, bueno, digamos que no está contento. Está preocupado por cómo esto afectará la confianza del público en el departamento. La confianza del público, pensó Dana, casi con ironía. La confianza del público ya estaba erosionada mucho antes de este incidente, y no solo por un error de un solo oficial. Era por años de problemas sistémicos, años de personas en el poder negándose a abordar las causas profundas de la desconfianza entre la policía y la comunidad. Jefe, dijo Dana, manteniendo un tono calmado, esto no se trata solo de un error. Lo que pasó ayer es parte de un problema mucho más grande. Lo hemos estado ignorando por demasiado tiempo.
La mirada de Marshall se agudizó, y por un momento, Dana vio el cansancio en sus ojos. Había estado en las fuerzas del orden por décadas, había visto escándalos, corrupción y errores. Pero Dana podía notar que esta situación era diferente. No se trataba solo de una pesadilla de relaciones públicas. Se trataba del tejido mismo del departamento desmoronándose. Lo sé, admitió Marshall en voz baja, con un tono cargado de peso. ¿Crees que no lo veo? ¿Crees que no he intentado arreglarlo? La verdad, Dana, es que el departamento es una máquina, y las máquinas no cambian de la noche a la mañana. Hemos estado tratando de tapar las fugas durante años, pero cada vez que arreglamos una, otra se abre. Es una batalla constante. Dana se inclinó hacia adelante, agarrando con fuerza el borde de su escritorio. Lo entiendo, jefe. Pero no podemos seguir actuando como si esto fuera lo de siempre. No podemos barrer esto bajo la alfombra y esperar que desaparezca. No estoy diciendo que deberíamos hacerlo, respondió Marshall con voz firme, pero tenemos que ser inteligentes en cómo manejamos esto. El alcalde ya está hablando de iniciar una investigación independiente sobre el incidente, y no te voy a mentir, Dana, es posible que el oficial Maces pierda su trabajo por esto. El estómago de Dana se tensó. No esperaba sentirse conflictuada sobre el destino de Greg Mathers, pero escuchar las palabras del jefe la hizo detenerse a reflexionar. Greg había cometido un grave error, uno que la había humillado y expuesto las profundas fallas en la cultura del departamento. Pero parte de ella se preguntaba si despedirlo realmente solucionaría algo, o si solo sería una forma fácil de que el departamento se distanciara del problema. Esto no se trata solo de Greg Mathers, dijo Dana en voz baja. Esto tiene que ver con la forma en que entrenamos a nuestros oficiales, con cómo abordamos o fallamos en abordar los prejuicios. Despedirlo no solucionará eso. Marsala sintió lentamente, como si estuviera considerando sus palabras. Tienes razón, pero tenemos que hacer algo para demostrarle al público que nos estamos tomando esto en serio. Si no lo hacemos, este departamento perderá la poca credibilidad que le queda. Dana fijó la mirada en su escritorio, con la mente acelerada. Quería responsabilidad, pero no solo para Greg Mathers. Quería un cambio real, reformas que abordaran los problemas sistémicos que habían llevado a este momento. Pero sabía cómo funcionaba el departamento. Sabía que las personas a cargo estaban más preocupadas por gestionar la imagen pública que por realizar cambios reales y duraderos. El alcalde querría una solución rápida, algo que satisficiera al público y calmara las protestas. Pero Dana no estaba interesada en soluciones rápidas. ¿Qué hay de las reformas que he estado impulsando?, preguntó Dana con voz firme. El entrenamiento sobre prejuicios, los protocolos revisados para arrestos. Hemos estado hablando de estos cambios durante meses, pero siempre se retrasan. Marshall suspiró, recostándose en su silla. Lo sé, y estoy de acuerdo contigo en que esas reformas son necesarias. Pero los recursos del departamento están muy limitados. Implementar nuevos programas de capacitación lleva tiempo, dinero y personal. Y ahora mismo estamos bajo mucha presión desde las altas esferas para contener esta situación. Dana apretó los puños bajo el escritorio. Las mismas excusas, los mismos obstáculos burocráticos. Llevaba años escuchándolos y estaba cansada. El departamento encontraba dinero para nuevo equipo, para equipo táctico, para campañas de relaciones públicas. Pero cuando se trataba de abordar los problemas de raíz, prejuicios, desigualdad y responsabilidad, siempre había una excusa, una razón por la que las cosas no podían avanzar. No estoy pidiendo milagros, dijo Dana con tono cortante, pero tenemos que empezar en algún lugar. Si no lo hacemos, lo que me pasó a mí seguirá pasándoles a otras personas, a civiles que no tienen el rango ni la plataforma para alzar la voz. Los ojos de Marshall se suavizaron ligeramente y por primera vez, Dana vio un destello de empatía. Te escucho, Dana. De verdad. Y te apoyaré en impulsar esas reformas. Pero tienes que entender que habrá resistencia, no solo desde arriba,
sino dentro del propio departamento. Mucha gente no quiere admitir que tenemos un problema. No le tengo miedo a la resistencia, respondió Dana con firmeza. Tengo miedo de no hacer nada. Marshall asintió, aunque su expresión seguía siendo grave. De acuerdo, hagámoslo paso a paso. La oficina del alcalde va a emitir un comunicado pronto, y probablemente anunciarán la investigación independiente. Eso nos dará algo de tiempo, pero tenemos que estar preparados. Quiero que prepares una propuesta para las reformas que has estado defendiendo. Las impulsaremos, pero tendremos que ser estratégicos. Dana sintió un pequeño destello de esperanza, aunque estaba atenuado por el conocimiento de lo lento y doloroso que probablemente sería el proceso. Aún así, era algo. Era un comienzo. La voz de Dana era resuelta. Tendré la propuesta lista para el final de la semana, dijo. Marshall asintió con aprobación. Bien, respondió mientras se levantaba, su expresión seguía siendo seria, pero menos tensa que antes. Y Dana, cuídate. Esto no va a ser fácil y habrá mucha presión sobre ti. Pero eres una de las mejores oficiales que tenemos y no quiero perderte. Dana lo miró, con una mirada firme pero agradecida. No voy a ninguna parte, jefe. No hasta que hagamos esto bien. Marshall le dio un leve asentimiento, luego se dio la vuelta y salió de la oficina, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Tan pronto como se fue, Dana dejó escapar un largo suspiro y se reclinó en su silla. El peso de la conversación, de la situación y de todo lo que había ocurrido recaía sobre ella, pero se negó a dejar que la aplastara. Había llegado demasiado lejos, había luchado demasiado duro para rendirse ahora. Su teléfono volvió a vibrar, y esta vez lo tomó, deslizando la pantalla para leer una vez más el mensaje de Emma. Pensó en llamarla, en escuchar su voz, en encontrar algo de consuelo en medio de todo este caos. Pero dudó. Emma siempre había sido un apoyo, pero Dana sabía que esto era algo que debía enfrentar sola, al menos por ahora. Escribió una rápida respuesta: estoy bien. Solo tengo mucho en qué pensar. Nos vemos esta noche. Al dejar el teléfono, Dana miró el informe en blanco en la pantalla de su computadora. Había tanto por hacer, tanto en qué pensar, pero sabía que debía enfocarse. Las reformas por las que había estado luchando eran ahora más importantes que nunca, y no podía permitirse perder de vista ese objetivo. Comenzó a escribir, el sonido del teclado llenando el silencio de su oficina. Afuera, la protesta continuaba, las voces de la multitud se hacían más fuertes, más insistentes. Estaban exigiendo cambio, exigiendo justicia, y Dana sabía que debía ser parte de ese cambio. Tenía que usar su posición, su influencia, para impulsar algo mejor, algo que asegurara que lo que le había sucedido a ella no volviera a ocurrirle a nadie más. Dana trabajó hasta altas horas de la noche, su determinación la impulsaba y mantenía su enfoque. Los acontecimientos del día anterior la habían sacudido, pero también habían encendido un fuego dentro de ella, un fuego que no iba a dejar que se apagara. No hasta que el trabajo estuviera hecho. No hasta que el departamento al que había dedicado su vida fuera finalmente el tipo de lugar del que pudiera estar orgullosa. Y si eso significaba luchar en cada paso del camino, entonces así sería. Dana Waus no era alguien que retrocediera en una lucha, ni ahora ni nunca. Al día siguiente, Dana se sentó en la mesa de la conferencia de prensa, con la espalda recta y las manos entrelazadas sobre la superficie frente a ella. La sala estaba llena de reporteros, sus rostros mostraban una mezcla de curiosidad y determinación, cada uno ansioso por capturar la historia del día. Las cámaras destellaban intermitentemente, sus luces brillantes cortaban la penumbra de la gran sala de conferencias. El aire estaba cargado de tensión, una anticipación que vibraba como una corriente eléctrica que pulsaba entre la multitud reunida. A la derecha de Dana estaba sentado el jefe Marshall, su rostro era una máscara severa de autoridad, aunque Dana podía ver el cansancio en sus ojos. A su izquierda estaba el alcalde,
un hombre más preocupado por su supervivencia política que por la justicia, con una expresión cuidadosamente neutral. Otros altos funcionarios y jefes de departamento los flanqueaban a ambos lados, un frente unido destinado a proyectar estabilidad y control en medio de una tormenta inminente. Afuera, la protesta frente a la comisaría había crecido en tamaño e intensidad, con cientos de personas ahora reunidas, sus voces alzándose al unísono mientras exigían rendición de cuentas y cambio. Los cánticos resonaban débilmente a través de las paredes del edificio. Un recordatorio constante de que esto era más que una simple conferencia de prensa, era un momento de ajuste de cuentas para todo el departamento de policía. Dana sentía el peso del momento presionándola. Esta era su oportunidad para hablar, para abordar lo que había sucedido y para impulsar los cambios que sabía que eran desesperadamente necesarios. Pero también sabía que las apuestas eran altas. Una palabra equivocada, un paso en falso, y la situación podría descontrolarse aún más. La reputación del departamento, su carrera y la confianza de la comunidad estaban en juego. El alcalde fue el primero en hablar, con una voz calmada y medida, el tono practicado de un político que había superado muchas tormentas antes. Buenas tardes, comenzó, mientras su mirada recorría la sala. Gracias a todos por venir. Estamos aquí hoy para abordar el incidente que ocurrió hace 2 días y que involucró a la capitana Dana Waus. Como muchos de ustedes saben, la capitana Waus fue arrestada por error por uno de nuestros oficiales durante una patrulla de rutina. Este incidente ha generado, comprensiblemente, una gran preocupación tanto dentro de nuestra comunidad como más allá de ella. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran en la sala antes de continuar. Quiero ser claro, lo que ocurrió fue inaceptable. Estamos comprometidos a garantizar que este tipo de incidente no vuelva a suceder. Con este objetivo, hemos iniciado una investigación independiente sobre el asunto. Esta investigación será exhaustiva y haremos responsables a quienes hayan cometido errores. Dana escuchó las palabras del alcalde con una expresión neutral. Sabía que este era el momento en el que la ciudad intentaría controlar la narrativa, tranquilizar al público diciendo que todo estaba bajo control, que estaban tomando las medidas correctas. Pero también sabía que solo las palabras no serían suficientes. Las personas afuera no pedían una investigación, estaban pidiendo un cambio real y tangible. Y ese era el cambio por el que Dana estaba allí para luchar. El alcalde terminó su declaración y el jefe de policía tomó su turno en el micrófono. Quiero hacer eco de los sentimientos del alcalde, dijo el jefe Marshall, con una voz ronca pero clara. La capitana Waus es una de nuestras oficiales más dedicadas y respetadas. El hecho de que esto le haya sucedido es profundamente preocupante y destaca problemas dentro de nuestro departamento que debemos abordar. Marshall miró a Dana, y ella le dio un pequeño asentimiento, un reconocimiento silencioso al apoyo que él le ofrecía en ese momento. Continuó, mientras avanza la investigación, también revisaremos nuestros protocolos actuales y programas de capacitación. Es imperativo que nuestros oficiales estén equipados con el conocimiento y las habilidades necesarias para evitar situaciones como esta en el futuro. Le debemos eso a nuestra comunidad y a los hombres y mujeres que la sirven. Cuando Marshall terminó, hubo un breve y tenso silencio en la sala. Entonces, todas las miradas se dirigieron a Dana. Este era su momento. Respiró hondo, fortaleciendo su ánimo, y se inclinó ligeramente hacia adelante, mientras su mirada recorría la sala. Las luces de las cámaras eran brillantes, casi cegadoras, pero se concentró en los rostros detrás de ellas, los periodistas, los funcionarios, los líderes comunitarios que se habían reunido para escuchar lo que tenía que decir. Gracias, comenzó Dana con una voz tranquila y firme. Quiero comenzar diciendo que lo que me ocurrió no fue solo un error. Fue un síntoma de un problema mucho más grande dentro de nuestro departamento de policía y, francamente, dentro de las fuerzas del orden en general. Esto no se trata solo de un oficial que cometió un error de juicio. Se trata de los problemas sistémicos que permitieron que ese error ocurriera en primer lugar.
La sala estaba en silencio, la tensión palpable mientras los periodistas se inclinaban hacia adelante con bolígrafos y grabadoras listos. Dana podía sentir el peso de sus palabras, la responsabilidad de hablar, pero continuó. He dedicado mi carrera a abordar estos problemas, los prejuicios, la desigualdad, la ruptura de la confianza entre la policía y las comunidades a las que servimos. He visto de primera mano cómo estos problemas afectan no solo a las personas a las que juramos proteger, sino también a los oficiales que intentan hacer su trabajo. Y quiero dejar algo claro, este no es un problema que se pueda resolver con algunas soluciones rápidas o declaraciones públicas. Requiere un cambio real y significativo. Dana hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran antes de continuar. La investigación independiente que se ha anunciado es un buen primer paso, pero es solo eso, un primer paso. Lo que necesitamos es un enfoque integral para la reforma. Necesitamos reformar nuestros programas de capacitación para garantizar que cada oficial esté preparado para tomar decisiones acertadas en el terreno. Necesitamos implementar nuevos protocolos que aborden los prejuicios que con demasiada frecuencia influyen en esas decisiones. Y necesitamos hacernos responsables cuando no cumplimos con nuestro deber. Las cámaras destellaron mientras hablaba, capturando cada palabra, cada gesto. Dana podía ver a los periodistas tomando notas, con expresiones serias y concentradas. Sabía que lo que estaba diciendo sería examinado, diseccionado y analizado por el público, por sus colegas y por las personas con poder. Pero no le importaba, esta era su verdad y necesitaba decirla. Hay quienes podrían decir que deberíamos simplemente seguir adelante con esto, que deberíamos enfocarnos en lo positivo y no detenernos en los errores. Pero no puedo hacer eso. No podemos hacer eso. Ignorar el problema no lo hace desaparecer, solo permite que se agrave, que crezca. Y si no lo enfrentamos de frente, entonces somos cómplices al permitir que continúe. Dana sintió que una oleada de emoción se alzaba en su interior, pero mantuvo su voz firme, controlada. Tenía que mantenerse compuesta, incluso cuando la pasión por el cambio que buscaba ardía dentro de ella. Amo a este departamento, dijo, con su voz suavizándose ligeramente. He dedicado mi vida a él porque creo en el trabajo que hacemos. Creo en las personas que sirven junto a mí. Pero también creo que podemos ser mejores. Tenemos que ser mejores, no solo por nosotros mismos, sino por las comunidades a las que servimos, por las personas que confían en nosotros para protegerlas, para tratarlas con dignidad y respeto. Miró al alcalde, que la observaba atentamente, con una expresión inescrutable. Luego se volvió hacia los periodistas, hacia las cámaras que estaban transmitiendo sus palabras al mundo más allá de esa sala. Estoy pidiendo algo más que una investigación, dijo Dana con voz firme. Estoy pidiendo un compromiso con una reforma real, para abordar los problemas profundamente arraigados que han plagado a nuestro departamento durante demasiado tiempo. Estoy pidiendo el valor para hacer lo correcto, incluso cuando sea difícil, incluso cuando signifique enfrentar verdades incómodas. Porque esa es la única manera en que vamos a construir el tipo de departamento que nuestra comunidad merece. La sala estaba en silencio, el único sonido era el leve zumbido del aire acondicionado y el clic de las cámaras. Dana podía sentir los ojos de todos en la sala sobre ella, esperando su próximo movimiento, sus próximas palabras. No estoy aquí para señalar culpables ni para asignar responsabilidades, continuó con tono firme. Pero estoy aquí para exigir rendición de cuentas. Y estoy aquí para exigir que tomemos este momento difícil y doloroso, y lo usemos como una oportunidad para crecer, para aprender y para hacer los cambios que se necesitan con tanta urgencia. Dana podía ver las expresiones de las personas alrededor de la mesa, el alcalde, el jefe de policía, los otros funcionarios. Algunos parecían apoyarla, otros estaban cautelosos, pero todos parecían entender la gravedad de lo que estaba diciendo. Ella tomó una última respiración y terminó su declaración. Esto no se trata solo de mí, se trata de todos nosotros.
Se trata del tipo de departamento de policía que queremos ser, del tipo de legado que queremos dejar. Tenemos la oportunidad, aquí y ahora, de hacer lo correcto. No la desperdiciemos. Con eso, Dana se recostó en su silla, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. La sala permaneció en silencio por unos momentos más, como si todos estuvieran procesando lo que acababa de decir. Luego, los periodistas comenzaron a murmurar entre ellos, el sonido de bolígrafos escribiendo y teclados haciendo clic llenando el aire. El alcalde se aclaró la garganta, claramente ansioso por recuperar el control de la narrativa. Gracias, Capitana Waus, por sus poderosas palabras. Agradecemos su dedicación a este departamento y su compromiso con el cambio positivo. A medida que avanzamos, trabajaremos de cerca con la Capitana Waus y otros líderes de nuestra comunidad para asegurarnos de que estos problemas se aborden y que nuestro departamento se fortalezca como resultado. Los reporteros empezaron a levantar las manos, ansiosos por hacer preguntas. Pero antes de que el alcalde pudiera llamar a alguno de ellos, el jefe Marshall se inclinó hacia adelante para hablar en el micrófono. Responderemos preguntas en breve, pero quiero reiterar algo que la capitana Waus acaba de decir. Esta es una oportunidad para crecer como departamento. Reconocemos que el cambio es necesario y estamos comprometidos a hacerlo realidad. Pedimos la paciencia y confianza del público mientras navegamos por este proceso y prometemos ser transparentes y responsables en cada paso del camino. Dana pudo sentir que la tensión en la sala disminuía ligeramente, aunque la sensación de urgencia persistía. La conferencia de prensa continuaría, con los periodistas haciendo preguntas, buscando más información y tratando de profundizar en los problemas planteados. Pero Dana ya había dicho lo que necesitaba decir. Había dejado clara su posición. Mientras el alcalde y el jefe comenzaban a responder las preguntas de los reporteros, Dana se recostó, su mente ya enfocándose en los siguientes pasos. Sabía que el verdadero trabajo apenas estaba comenzando. La conferencia de prensa era solo el inicio de un proceso largo y difícil, uno que requeriría persistencia, determinación y, sobre todo, acción. Después de que terminó la conferencia de prensa, Dana se puso de pie, estrechando las manos del alcalde y del jefe mientras intercambiaban palabras corteses. Pero podía percibir la tensión subyacente, las preocupaciones no dichas que flotaban entre ellos. En particular, el alcalde parecía cauteloso, como si no estuviera seguro de cómo sería recibida la postura firme de Dana en la opinión pública. Pero eso no le importaba. Lo que realmente le importaba era hacer lo correcto, sin importar las repercusiones políticas. Mientras Dana salía de la sala de conferencias, varios reporteros se acercaron a ella, lanzándole preguntas a toda prisa. Ella declinó amablemente responder, diciéndoles que todo lo que tenía que decir ya estaba en el registro. No tenía interés en involucrarse en un circo mediático. Su enfoque estaba en el trabajo que había que hacer. Una vez afuera, la recibió la imagen de la protesta que continuaba. La multitud había crecido aún más, extendiéndose hacia las calles, sus voces elevándose en un coro de demandas de justicia, rendición de cuentas y cambio. Dana sintió una oleada de emoción al mirar los rostros en la multitud, personas de todas las edades, razas y orígenes unidas por una causa común. Una de las manifestantes, una joven con un cartel hecho a mano que decía justicia para todos, llamó la atención de Dana. Sus miradas se cruzaron por un breve momento y Dana sintió una conexión, un entendimiento silencioso de que ambas estaban luchando por lo mismo. La joven asintió con la cabeza, un gesto de solidaridad, y Dana le devolvió el gesto. Mientras caminaba más allá de las barricadas, algunos manifestantes la reconocieron y escuchó una mezcla de aplausos y gritos de aliento. No era la reacción habitual que recibía como oficial de policía y la tomó por sorpresa, pero lo agradeció. Le recordó que, a pesar de todo, había personas que creían en ella y apoyaban los cambios que estaba promoviendo. Dana se dirigió a su coche, mientras el ruido de la protesta se desvanecía ligeramente al cerrar la puerta detrás de ella. Se sentó en el asiento del conductor por un momento,
respiró profundamente y trató de centrarse. El día había sido largo y agotador, pero sabía que aún quedaba mucho por hacer. Su teléfono vibró con un nuevo mensaje y al mirarlo vio un texto de Emma: «Hoy estuviste increíble. Estoy muy orgullosa de ti. Cena en casa esta noche». Dana sonrió por primera vez en lo que parecían días y rápidamente respondió: «Gracias. Me encantaría. Nos vemos pronto». Al encender el coche y alejarse de la comisaría, Dana sintió que un sentido de determinación se apoderaba de ella. El camino por delante sería difícil, lleno de desafíos y obstáculos, pero estaba lista. Había dado un paso adelante y ahora era momento de respaldar sus palabras con acciones. Pensó en la propuesta que le había prometido al jefe, en las reformas que debían implementarse y en las conversaciones que tendrían que llevarse a cabo con los miembros del cuerpo, el sindicato y los líderes comunitarios. Sería una batalla, pero era una que estaba preparada para librar. Las calles seguían llenas de manifestantes mientras conducía por la ciudad, con sus pancartas y consignas recordándole constantemente la urgencia del momento. Dana sintió una mezcla de emociones: orgullo, determinación y un profundo sentido de responsabilidad. La gente contaba con ella, con el departamento, para hacer lo correcto, y no iba a decepcionarlos. Al llegar a su entrada y apagar el motor, Dana permaneció en silencio por un momento, dejando que los acontecimientos del día la inundaran. Pensó en lo que había sucedido, en lo que aún quedaba por hacer. Había mucho en juego, pero estaba lista para enfrentarlo de frente. Salió del coche y caminó hacia la puerta principal, con el peso del día aún sobre sus hombros, pero reconfortada por el pensamiento del hogar, de Emma, de una cena tranquila y del descanso tan necesario. Pero incluso al entrar, el trabajo seguía girando en el fondo de su mente, con planes y estrategias formándose y su determinación fortaleciéndose. Dana Wallace estaba lista para lo que viniera después. Hiciera lo que hiciera falta, lo llevaría a cabo, no solo por ella misma, sino por todos los que alguna vez fueron agraviados, por todos los que alguna vez perdieron la fe en el sistema, y por todos los que creían que un cambio real era posible. No descansaría hasta que todo estuviera hecho. Las semanas que siguieron a la conferencia de prensa fueron un torbellino de actividad, tensiones y avances arduamente conseguidos. Dana Wallace se encontró en el centro de una tormenta que no mostraba señales de amainar. Cada día traía nuevos desafíos, nuevas reuniones, nuevos enfrentamientos, pero se negó a retroceder. Esta era la lucha para la que se había estado preparando durante toda su carrera y estaba decidida a llevarla a cabo, sin importar el costo. La investigación independiente sobre su arresto injusto estaba en marcha, con un equipo de auditores externos revisando cada detalle del incidente. Examinaron no solo lo que había sucedido ese día en la calle, sino también los problemas subyacentes dentro del departamento que habían permitido que ocurriera. Dana se reunió varias veces con los investigadores, proporcionando su relato de los hechos, sus perspectivas sobre la cultura del departamento y sus recomendaciones sobre lo que debía cambiar. Cada reunión era agotadora, pero sabía que era necesario. Quería que la investigación fuera exhaustiva y que no dejara piedra sin remover. Aunque la investigación fue un paso importante, Dana sabía que no era suficiente por sí sola. Las reformas que había defendido durante tanto tiempo eran ahora más críticas que nunca. Había trabajado incansablemente para redactar una propuesta integral que abordara los problemas sistémicos que había observado a lo largo de su carrera, problemas que su propia experiencia había dejado al descubierto. La propuesta incluía capacitación obligatoria sobre prejuicios para todos los oficiales, una reforma completa de los protocolos de arresto del departamento, la implementación de iniciativas de policía comunitaria y el establecimiento de un comité de supervisión independiente para garantizar la responsabilidad y la transparencia. Sin embargo, lograr que esta propuesta fuera aprobada era otra batalla completamente diferente. Dana pasó incontables horas en reuniones con la dirección del departamento, el sindicato policial y los funcionarios de la ciudad, negociando, debatiendo y presionando por los cambios que sabía que eran necesarios. Fue un trabajo agotador.
La resistencia que encontró fue formidable. Algunos oficiales se mostraron reacios a la idea de recibir capacitación adicional, considerándola una carga innecesaria o un insulto a su profesionalismo. El sindicato fue particularmente vocal en su oposición, argumentando que las reformas pondrían una presión excesiva sobre los oficiales y socavarían su capacidad para realizar su trabajo de manera efectiva. Estamos ahí afuera arriesgando nuestras vidas todos los días, dijo un representante sindical en una reunión particularmente acalorada. ¿Y ahora quieren imponernos más trámites burocráticos, más obstáculos que superar? Esto va a dificultar nuestra labor de proteger a la comunidad, no a facilitarla. Dana escuchó sus preocupaciones, comprendiendo su perspectiva, pero manteniéndose firme en su determinación. Esto no se trata de hacer su trabajo más difícil, respondió, con una voz calmada pero firme. Se trata de asegurarnos de que cuando hagan su trabajo, lo hagan bien. Se trata de garantizar que todos en esta ciudad, absolutamente todos, se sientan seguros y respetados, incluidos nuestros oficiales. Estas reformas no están diseñadas para castigarlos, están destinadas a protegerlos, a proteger la integridad de nuestro departamento y a construir confianza con la comunidad a la que servimos. La resistencia no era solo interna. La oficina del alcalde, aunque públicamente apoyaba las reformas, era cautelosa detrás de escena, preocupada por las ramificaciones políticas. Dana tuvo varias conversaciones tensas con el alcalde y sus asesores, quienes estaban preocupados por posibles reacciones negativas de ciertos sectores del electorado, particularmente aquellos que consideraban cualquier crítica a la policía como poco patriótica o contraria a las fuerzas del orden. La óptica de esto es complicada, dijo el alcalde durante una reunión. Tenemos que tener cuidado con cómo lo planteamos. No podemos permitirnos alienar a nuestra base. Dana sintió una oleada de frustración ante sus palabras. Esto no se trata de la imagen, replicó. Se trata de hacer lo correcto. No podemos seguir jugando a la política con la vida de las personas. La comunidad está exigiendo un cambio, y tenemos la responsabilidad de entregar ese cambio. Si no lo hacemos, vamos a perder la poca confianza que nos queda. El alcalde la miró durante un largo momento, claramente sopesando sus opciones. Finalmente, suspiró y asintió. De acuerdo, Dana, tienes mi apoyo, pero tenemos que ser inteligentes con esto. Necesitamos llevar a la gente con nosotros, no alejarlos. Con el respaldo tentativo del alcalde, Dana siguió adelante. Pasó sus días en un ciclo implacable de reuniones, redactando y revisando su propuesta, respondiendo a comentarios y construyendo coaliciones con líderes comunitarios, activistas y otros actores igualmente comprometidos con llevar a cabo las reformas. Fue un trabajo agotador, tanto física como emocionalmente, pero Dana sintió un renovado sentido de propósito con cada pequeña victoria. Sin embargo, a pesar del progreso logrado en el frente político, el costo personal se estaba volviendo cada vez más difícil de ignorar. Dana siempre había sido buena para compartimentalizar sus emociones, para mantener separada su vida laboral de su vida personal. Pero los eventos de las últimas semanas habían desdibujado esas líneas. El estrés, la presión, el constante escrutinio, todo comenzaba a pasarle factura. En casa, Emma podía notar el peso que Dana estaba cargando, incluso si ella intentaba ocultarlo. Llegaba tarde, exhausta, a menudo quedándose dormida en el sofá antes de que la cena estuviera lista. Emma, siempre solidaria, hacía todo lo posible por estar allí para ella, por ofrecerle un espacio seguro donde pudiera relajarse y escapar del caos de su vida cotidiana. Pero incluso Emma sabía que había un límite en lo que podía hacer. Una noche, después de otro largo día de reuniones, Dana llegó a casa y encontró a Emma esperándola con una expresión de preocupación en el rostro. La casa estaba en silencio, salvo por el tenue sonido de jazz que se escuchaba de fondo. Dana dejó caer su bolso junto a la puerta y soltó un suspiro cansado. «Te ves exhausta», dijo Emma suavemente, acercándose para abrazarla. «Necesitas tomarte un descanso, Dana. No puedes seguir así».
Dana se inclinó en el abrazo, cerrando los ojos por un momento. La calidez y el consuelo de los brazos de Emma eran un alivio bienvenido del estrés acumulado en su interior. No puedo detenerme ahora, murmuró. Hay demasiado en juego. Emma se apartó ligeramente, mirándola a los ojos. Lo sé, pero eres humana. Necesitas descansar. No puedes dar lo mejor de ti si estás agotada, ¿recuerdas? Dana esbozó una leve sonrisa ante la frase familiar, una que Emma le había repetido muchas veces antes. Sé que tienes razón, admitió. Pero simplemente no puedo darme el lujo de desacelerar, no con todo lo que está pasando. Emma tomó su mano y la condujo al sofá, donde ambas se sentaron. Dana, estás haciendo todo lo que puedes, más de lo que cualquiera podría pedir. Pero no serás útil para nadie si te quemas. También necesitas cuidarte. Dana miró sus manos entrelazadas, sintiendo el peso de las palabras de Emma. Sabía que se estaba exigiendo al límite, pero no podía sacudirse la sensación de que si se detenía, aunque fuera por un momento, todo por lo que había trabajado se desmoronaría. Simplemente, siento que estoy cargando el peso del mundo sobre mis hombros, confesó Dana con la voz temblorosa. Hay tanta presión, tantas personas contando conmigo. No puedo fallarles. Emma apretó su mano, con una voz suave pero firme. No estás sola en esto, Dana. Tienes personas que creen en ti, que están contigo. Pero tienes que dejar que te ayuden. No tienes que cargar con todo esto tú sola. Dana sintió un nudo en la garganta mientras miraba a Emma, el amor y la preocupación en sus ojos casi la abrumaban. No sé qué haría sin ti, susurró Dana con la voz quebrada. Nunca tendrás que averiguarlo, respondió Emma, abrazándola de nuevo. Estoy aquí para ti, pase lo que pase. Pero prométeme que cuidarás de ti misma. No puedes ayudar a nadie si estás agotada. Dana asintió, sintiendo las lágrimas asomarse a las esquinas de sus ojos. Odiaba mostrar vulnerabilidad, odiaba admitir que no podía hacerlo todo sola. Pero con Emma, no tenía que fingir ser fuerte todo el tiempo. Con Emma, podía bajar la guardia, aunque fuera solo un rato. Lo prometo, dijo Dana suavemente, apoyando su cabeza en el hombro de Emma. Intentaré cuidarme mejor. Se quedaron sentadas en silencio durante mucho tiempo, con el peso del mundo momentáneamente levantado mientras simplemente se abrazaban. Dana sabía que mañana traería otra serie de batallas, otro día luchando por los cambios en los que creía. Pero por ahora, se permitió estar presente en ese momento, encontrar consuelo en los brazos de Emma y reunir la fuerza que necesitaría para seguir adelante. Dana despertó sintiéndose ligeramente más descansada, aunque el peso siempre presente de sus responsabilidades seguía ahí. Tenía un día completo por delante, incluyendo una reunión crucial con el sindicato de policía para finalizar los detalles de la propuesta de reforma. Era una reunión que había estado temiendo, sabiendo que el sindicato seguía siendo reacio a muchos de los cambios que estaba impulsando. Sin embargo, sabía que era una batalla que debía ganar. Cuando llegó a la comisaría, el ambiente estaba tenso. Las protestas afuera continuaban, aunque habían empezado a disminuir en tamaño con el paso de los días. La atención pública se estaba desviando hacia otros temas, otros escándalos, pero Dana sabía que el trabajo que estaba haciendo ahora tendría consecuencias duraderas mucho después de que los medios hubieran pasado a otra cosa. La reunión con el sindicato estaba programada para media mañana, y a medida que se acercaba la hora, Dana sintió un nudo familiar de ansiedad formándose en su estómago. Siempre se había enorgullecido de su capacidad para mantener la calma y la compostura en situaciones de alta presión, pero esto era diferente. Esto no era solo ganar un argumento o negociar un contrato. Esto se trataba del futuro del departamento, de si las reformas por las que había luchado tan arduamente realmente se concretarían. La sala de conferencias donde se celebraría la reunión ya estaba llena de gente cuando Dana llegó. Los representantes del sindicato estaban sentados en un lado de la mesa, con expresiones cautelosas y reservadas.
En el otro lado estaban los líderes del departamento, incluido el jefe Marsal, quien le dio a Dana un leve asentimiento cuando tomó asiento. La tensión en la sala era palpable cuando comenzó la reunión. Los representantes del sindicato no perdieron tiempo en expresar sus preocupaciones, sus argumentos ya familiares para Dana. Entendemos la necesidad de una reforma, dijo uno de los líderes sindicales, con un tono medido pero firme. Pero estos cambios que estás proponiendo, capacitaciones obligatorias sobre prejuicios, protocolos de arresto revisados, supervisión independiente, van a poner una enorme presión sobre nuestros oficiales. Ya están al límite, y agregar más requisitos solo hará que sus trabajos sean más difíciles. Dana escuchó pacientemente, esperando su turno para responder. Cuando llegó, habló con la misma calma y autoridad que la había sostenido en tantas situaciones difíciles en el pasado. Entiendo sus preocupaciones, comenzó, con voz firme, pero no podemos seguir haciendo las cosas como siempre las hemos hecho. La confianza del público en nosotros está erosionándose, y si no abordamos los problemas que están causando esa erosión, perderemos esa confianza por completo. Y una vez que se pierde, es casi imposible recuperarla. Uno de los líderes sindicales se inclinó hacia adelante con una expresión escéptica. ¿Y crees que estas reformas van a arreglar eso? ¿Crees que unas cuantas sesiones de capacitación y nuevos protocolos van a resolver todos nuestros problemas? Dana sostuvo su mirada con firmeza. No creo que vayan a resolverlo todo, pero sí creo que son un primer paso necesario. Tenemos que empezar en algún lado. Tenemos que demostrar a la comunidad que nos tomamos en serio hacer cambios, que estamos dispuestos a rendir cuentas. Si no lo hacemos, solo estaremos reforzando la creencia de que somos parte del problema, no de la solución. La sala quedó en silencio por un momento mientras los representantes sindicales consideraban sus palabras. Dana podía ver la reticencia en sus ojos, la resistencia al cambio tan profundamente arraigada en la cultura del departamento. Pero también vio algo más, un destello de comprensión, de reconocimiento de que algo necesitaba hacerse, incluso si no estaban completamente de acuerdo con sus métodos. La conversación continuó, con ambas partes exponiendo sus argumentos, negociando los detalles de la propuesta y buscando un terreno común. Fue un proceso largo y difícil, con momentos de tensión y frustración, pero Dana se negó a rendirse. Ella sabía que esta era su oportunidad de marcar una verdadera diferencia, de impulsar los cambios que eran tan desesperadamente necesarios. Al final de la reunión, habían llegado a un acuerdo tentativo. El sindicato había aceptado apoyar las reformas, aunque con algunas concesiones y compromisos que no dejaban a Dana completamente satisfecha. Pero era un comienzo, un progreso, y algo sobre lo que podía construir. Al finalizar la reunión, el jefe Marshall apartó a Dana. «Lo hiciste bien ahí dentro», dijo con voz áspera pero aprobatoria. «Sé que no fue fácil, pero mantuviste tu posición». Dana asintió, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento. «Gracias, jefe. Solo espero que sea suficiente». Marshall le dio una palmada reconfortante en el hombro. «Es un comienzo, y a veces eso es todo lo que podemos pedir». Dana salió de la sala de conferencias con una sensación de logro, aunque atemperada por el conocimiento de que aún quedaba mucho trabajo por hacer. Las reformas eran solo el principio. El verdadero desafío sería implementarlas, asegurarse de que se cumplieran y garantizar que tuvieran el impacto que sabía que podían lograr. Las semanas siguientes estuvieron consumidas por la implementación de las reformas. Dana trabajó incansablemente con su equipo para lanzar los nuevos programas de capacitación, revisar los protocolos del departamento y establecer el comité de supervisión independiente. Fue un trabajo arduo, pero Dana se entregó a ello con todo lo que tenía. La reacción del personal fue mixta. Algunos oficiales abrazaron los cambios, reconociendo la necesidad de ellos y apreciando el liderazgo que Dana estaba demostrando. Otros fueron más resistentes, quejándose de los nuevos requisitos, la mayor supervisión y el cambio en la cultura del departamento.
Dana se propuso visitar tantos distritos como fuera posible, reuniéndose con los oficiales, respondiendo sus preguntas y abordando sus preocupaciones. Sabía que, para que las reformas tuvieran éxito, necesitaba obtener el apoyo de las personas en el terreno, quienes serían directamente afectadas por ellas. Durante una de esas visitas, Dana se encontró en una acalorada discusión con un grupo de oficiales que eran particularmente escépticos sobre la nueva capacitación en prejuicios. Esto parece un castigo, dijo uno de los oficiales, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si todos estuviéramos siendo culpados por lo que te pasó a ti. Dana negó con la cabeza, su voz firme pero comprensiva. Esto no se trata de culpas, se trata de asegurarnos de que todos hagamos nuestro trabajo de la mejor manera posible. Los prejuicios, ya sean conscientes o inconscientes, afectan cómo interactuamos con el público, cómo tomamos decisiones. Esta capacitación se trata de reconocer esos prejuicios y aprender a contrarrestarlos. Se trata de ser mejores oficiales, mejores servidores públicos. Vean nuestros videos, compartan sus opiniones y déjenos saber qué piensan. Si les gusta, denle me gusta, suscríbanse y activen las notificaciones de nuestro canal. Muchas gracias a todos.